¿A cuántos ingresos se necesita para no ser considerado indigente, para no estar comprendido en la pobreza, para no ser considerado clase media? ¿Qué es ser clase media hoy en la Argentina, o por lo menos en Cava? José Facundo Pastor en Radio La Red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a usted. José, ¿qué es ser clase media hoy? Bueno, lo podemos ver desde el lado de los ingresos. Nosotros tenemos desarrollado un sistema de medición de condiciones de vida por ingresos. En esa medición se determinan los niveles de ingreso necesarios para no ser pobre e indigente, que es lo que son obviamente los valores que son seguidos por los gobiernos para la definición de políticas públicas. Pero nosotros avanzamos un paso más en el análisis y continuamos la estratificación total hacia el resto de los sectores sociales. Entonces tenemos, aparte de pobreza e indigencia, los sectores medios, los sectores acomodados, y una franja que está ubicada entre la pobreza y los sectores medios, a los cuales nosotros llamamos sectores medios frágiles, porque son los que están justamente entre la pobreza y la clase media, que depende un poco cómo varíen sus ingresos, van para un lado o para el otro. Claro, ahora, José, ¿usted de formación qué es? Economista. Economista. ¿Qué edad tiene, José, usted? 58. 58. ¿Estudió en Universidad de Buenos Aires? Universidad de Buenos Aires. Bien. Toda mi formación es pública. ¿Estudió en qué año? ¿En qué año se recibió, más o menos? Me recibí en el año 90. 90. Pero habrá hecho una carrera, seguramente del 85 al 90 o mediados de los 80. ¿Existía esta consideración de sector medio frágil o clase media frágil? ¿Qué es esa clase media que está ahí, que se cae, que no se cae? En realidad, generalmente las mediciones que se hacían eran hacia pobreza e indigencia, que en aquellas épocas, aunque en los 90 ya esto se empezó a complicar, los valores eran mucho menores que ahora. A partir de la crisis de finales de los 90, pues, fundamentalmente de la crisis 2001, se empezó a prestar mayor atención porque estos valores crecieron enormemente, pero sí había como una conciencia de que el sector medio era predominante, digamos. Estaba la pobreza, después había un sector medio muy predominante. Máxime, yo soy nacido en la ciudad de Buenos Aires y acá era muy notorio. Claro. Digo, la mayor cantidad de gente era clase media. Yo siempre recuerdo, y por ahí estos días estoy leyendo cuestiones que tienen que ver con el peronismo pre-golpe del 76, y ahí las cifras que uno veía en el tercer gobierno de Perón, de pobreza, de indigencia, eran realmente cifras muy chicas, 3-4%, no más que eso. Después, bueno, vino todo lo que vino, la dictadura, que fue no solamente una tragedia, sino una tragedia económica, y la Argentina nunca más se pudo poner en pie, y empezó a desaparecer esa clase media. Y hoy temprano, cuando leía el informe, el laburo, que es muy bueno que hicieron, veo sector medio frágil. Digo, a ver, va entre 129.000 pesos a 160 lucas que tiene que percibir una familia sin contar el alquiler, para ser clase media que se está por caer del mapa. Exacto. Yo por eso te decía que estos sectores medios frágiles va a depender mucho de cómo evolucionen los ingresos para irse para un lado o para el otro. Es como que quedaron en el medio. Pero claro, antes ni se tenía en cuenta esto, porque la clase media estaba muy consolidada y de un tiempo largo a esta parte. De hecho, puntualmente respondiendo a tu pregunta, nosotros consideramos sector clase media, reitero, y vos lo dijiste, familia de 4 integrantes propietaria de la vivienda, que es un tema importante, porque no se considera el gasto de alquiler, tiene que tener ingresos entre 160.000 pesos, 161.000 pesos para redondear, y 515.000. Claro. Y sectores acomodados, lo que antiguamente era lo que se llamaba cuando éramos chicos clase alta, que ustedes lo identifican como sectores acomodados, tienen que tener entre el matrimonio, estamos hablando siempre de un matrimonio con una familia tipo, es decir, matrimonio más 2 chicos, 514 lucas sin contar el alquiler. O más, exactamente. O más. Pero, digamos, también esta medición nosotros la hacemos desde principios del 2015. Y si vos observás, se nota también en la estadística cómo la clase media va retrocediendo, porque hoy este sector representa el 48% del total de población porteña. O sea, el 48% de la población porteña es considerada clase media según esta medición. Si vos mirás la serie, vas a ver que respecto al máximo alcanzado, que fue el segundo trimestre de 2017, hubo una caída de 7 puntos. Claro. O sea, hay 7 puntos porcentuales
que la clase media se achicó desde 2017 a la fecha, o sea que aún... O sea, a ver, José, quiero profundizar ese dato. La clase media retrocedió en 8%, más o menos. Exactamente. La torta se achicó 8%. Entre 2017 y la última medición que hicimos nosotros, que es de este año. O sea, en 5 años perdió 7 puntos de participación. Y digamos, no es que se fuera hacia el sector acomodado, el sector acomodado siempre se mantiene estable. Esto se nota como un traslado de sectores medios a sectores medios frágiles, sí. y en un caso a la pobreza. Quiere decir, en Cava hay 7 u 8% menos de clase media que hace, ¿cuánto? ¿5 años? ¿6 años? 5 años, sí, 5 años, 2017. Y es una tendencia que si uno lo tira para atrás, se va viendo cómo se achica esa torta, esa franja justamente de la sociedad que en algún momento, que seguirá siendo mayoritaria, pero que en algún momento en una torta más grande. Seguramente, el target de esta medición empezó en 2015, estoy seguro, esto es intuitivo, pero estoy seguro que si esta medición tuviera una serie más larga, nosotros notaríamos que los 80 era mucho más mayor. Clarísimo. Es un sector que está en retroceso claramente. Y te quiero decir también otra cosa, que estos indicadores sociales de la ciudad se están dando en un contexto en el cual el empleo no tiene malos números, o sea, no hay una tasa de desocupación particularmente alarmante, lo cual verifica un poco el supuesto que hace la UCA del trabajador pobre, o sea, la persona que tiene empleo y es pobre, o por ahí el sector medio frágil, o sea, se está dando ese fenómeno de gente que tiene trabajo, incluso trabajo formal, pero que es quizá pobre, porque clarísimo. Es complicado. En un contexto inflacionario los ingresos se complican. José, clarísima la explicación, impecable el trabajo, felicitaciones y gracias por compartirlo al aire. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. José Donati, director general de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. A veces no hay que sacar a un ministro, no hay que hacer grandes notas para entender cuestiones que estamos viviendo. Esto lo venimos charlando mucho con el equipo de producción. A veces hay que poner la mirada en cuestiones más chiquitas, que a su vez son muy grandes. De 2017 para acá se achicó la clase media en la ciudad de Buenos Aires, ciudad más rica, todas las calles asfaltadas, todos tenemos cloacas, etcétera, etcétera. Se achicó, retrocedió la torta de la clase media 8%. Y no fue a los sectores acomodados, lógicamente. Se agrandó el sector medio frágil y obviamente se agrandó la gente en situación de indigencia y aquellos obviamente de pobreza no indigente. Proyectarlo al conurbano y al interior del país. Olvídate. Y proyectarlo en el tiempo, porque esta es una encuesta que se viene haciendo desde 2015. Llévalo para atrás. Llévalo para atrás para mirar cuántos éramos los de clase media, cuántos somos ahora. Digo, después que te la cuenten como quieran, unos y otros. Esta es la realidad. 8 para las 5.